Los saludo de nuevo con mucho gusto. El día de hoy vamos a ver el básico delantero para dama. La forma de trazar que les estoy compartiendo es la que a mí me ha resultado más cómoda, más eficaz y con medidas más exactas. Trataré de explicarles de una manera clara, detallada y sencilla. Vamos a necesitar lápiz, cinta. Verifiquen que tengan una cinta de buena calidad. Con el uso, estas cintas se van deformando o se van aflojando. Ese afloje hace que los centímetros después estén más amplios, para que ustedes verifiquen que su cinta sea una cinta de buena calidad. Yo voy a utilizar marcador para que puedan ver mejor los trazos. Regla. Una escuadra. Si tienen este tipo de reglas, la regla de corte en L y la regla curva, será perfecto porque principalmente la regla curva la vamos a necesitar mucho. Si no, vamos a tratar de ajustarnos a lo que ustedes tengan. El papel para trazo que ustedes hayan elegido, yo les sugiero que para este tipo de trazos básicos tengan un papel que sea un poco grueso para que esos trazos les duren un poco más. Si utilizan un papel delgado, fácilmente se les va a romper y los trazos básicos los van a estar necesitando mucho. Yo estoy utilizando papel mina gris, pueden ocupar papel cartoncillo o cartulina o cualquier otro papel que tenga un grosor parecido. Vamos a necesitar también estas medidas divididas de la siguiente forma. Si no las alcanzan a ver bien, no importa. Voy a dejarles una descripción en el video. Vamos a necesitar contorno de cuello dividido entre 6, largo de hombro con la medida que les dio, ancho de pecho dividido entre 2, contorno de busto dividido entre 4, largo a punto O, largo a pinza delantera, apex point, o como ustedes le digan, esa medida va a quedar como la tienen. Separación de busto entre 2, largo de talle delantero, la mitad del largo de talle trasero, cintura dividida entre 4, largo de cadera, contorno de cadera dividido entre 4. Vamos a ver el procedimiento. De igual manera vamos a verificar que nuestro papel esté perfectamente escuadrado antes de empezar a marcar nuestras líneas. Lo primero que vamos a hacer es marcar en la línea vertical de su papel la medida de largo de talle delantero, que en mi caso son 43 centímetros, más la medida de largo de cadera, que en mi caso son 19 centímetros. En cualquier otro punto van a marcar esas mismas medidas para que la línea les quede bien derechita. Quienes tengan la regla L únicamente van a escuadrar. Marcamos una línea en el largo de nuestra cadera, aún sin darle medida. Únicamente marcamos la línea para definir el largo de cadera y otra línea para definir el largo de talle o la cintura. Y nos venimos a la parte superior para trabajar primero con esta parte. Igualmente sobre su línea vertical vamos a aprovechar la escuadra que está haciendo nuestro papel y vamos a marcar todos nuestros puntos desde ahí hacia abajo. Nos colocamos en la esquina del papel y marcamos 1/6 de contorno cuello más 1 centímetro. Y sobre la línea horizontal hacemos lo mismo. 1/6 de contorno cuello, que en mi caso son 6 centímetros, más 1 centímetro, son 7 centímetros. Lo que necesitamos formar es un cuadro bien hecho para poder sacar el cuello de nuestro patrón. Ahora vamos a colocar nuestra regla como si fuéramos a atravesar ese cuadro.
desde la esquina de nuestro papel hacia la esquina del cuadro. Y ahí también vamos a marcar la sexta parte de contorno de cuello más 1 centímetro. Y les va a quedar así. Ahí ya tienen formado el cuello de su patrón delantero. Si tienen la regla curva, márquenlo con su regla. Si no la tienen, háganlo a mano. Y acomoden su regla de manera que pase por estos 3 puntos. La parte superior del cuello, el punto que acaban de marcar y el punto en su línea vertical. Se los voy a poner con marcador para que vean los puntos que vamos logrando. Ahí ya está el cuello de su delantero. Ahora, colocamos de nuevo nuestra cinta en el inicio del papel y vamos a marcar la mitad exacta del largo talle de la espalda. El largo talle de mi espalda es de 40 centímetros. Voy a marcar 20 centímetros. Esos mismos 20 centímetros los marco en otro punto para que quede recta mi línea como lo venimos haciendo. Esta será nuestra línea de sisa. Y esa línea de sisa va a medir 1/4 de contorno de busto más 1,5 centímetros que vamos a dejar como afloje o como holgura para esa parte del pecho. En mi caso, tengo 1/4 de contorno de busto, 22 centímetros, más 1,5 centímetros, son 23 centímetros y medio. Y vamos a marcar una línea. Sobre esta misma línea vamos a marcar la mitad del ancho de pecho. Y sobre la línea de arriba, sobre la línea horizontal, de la esquina de nuestro papel hacia la derecha, vamos a marcar también esa medida. Mitad de ancho de pecho. Y vamos a unir esos 2 puntos. Ahora sobre esta línea vamos a dar la caída de hombro. En el patrón de la espalda dejamos 3 centímetros como medida estándar. En el patrón delantero vamos a dejar 4 centímetros, también como una medida estándar para todas las tallas. Y vamos a marcar del punto más alto de nuestro cuello hacia esa marca de caída de hombro, el largo de nuestro hombro. En mi caso, necesito un largo de hombro de 11 centímetros y medio. A donde su largo de hombro dé, ahí van a poner la marquita. Ahora, van a medir de la caída de hombro a línea de sisa y van a sacar la mitad. En mi caso son 16 centímetros, la mitad son 8 centímetros. Y de esa mitad hacia adentro van a marcar 1 centímetro. Esta también es una medida estándar para todas las tallas y estas son guías para darle una mejor forma a nuestra sisa. Ustedes podrán notar que en muchas otras formas de trazar, esta medida llega a ser hasta de 1,5 centímetros, 2 centímetros. Nosotros vamos a utilizar nada más 1 centímetro porque nosotros estamos haciendo el trazo con el ancho de pecho, no con el ancho de espalda. Y el ancho de pecho es menor que el ancho de espalda. Si ustedes notan, aquí el ancho de pecho tiene medio centímetro menos que la mitad del ancho de espalda. Es por eso que nosotros no necesitamos más profundidad en la sisa. Con 1 centímetro será suficiente. Vamos a continuar dándole la forma a la sisa y ahora vamos a marcar de la línea de sisa hacia arriba, sobre esta línea de caída de hombro, sobre la línea de mitad de ancho pecho, 4 centímetros.
también como medida estándar. 4 centímetros para todas las tallas. Y en el vértice que hacen estas líneas vamos a marcar 2 centímetros también como medida estándar. Y ahora vamos a unir nuestros puntos. El punto de largo de hombro lo vamos a unir hacia el centímetro que marcamos para dar profundidad a la sisa. Pueden utilizar su regla para unir estos puntos o pueden hacerlo a mano. Yo prefiero hacerlo a mano porque creo que me queda más exacto que con la regla. Y ahí ya tienen definida su sisa. Ahora vamos a seguir con nuestra línea de pinza. Para la línea de pinza vamos a marcar la medida que tomamos para el largo de pinza, largo a punto o apex point. En mi caso son 24 centímetros. Igualmente la vamos a dar desde el inicio de nuestro papel hacia la línea de cintura o sobre la vertical de su papel. Esa línea de pinza va a medir lo mismo que la línea de sisa. 1/4 de contorno de busto más 1,5 centímetros. Y marcamos nuestro puntito y trazamos nuestra línea. Vamos ahora a darle medida a nuestra línea de cintura para poder marcar nuestras pinzas frontales. Nuestra línea de cintura va a tener 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros para las pinzas. En mi caso serían 16 centímetros más 3 centímetros, 19 centímetros. Ahora vamos a marcar sobre la línea de pinza la mitad de nuestra separación de busto, el punto a pezón. En mi caso, 8.5 centímetros. Y esa misma medida vamos a poner en la cintura. De izquierda a derecha, marcamos 8.5 centímetros. Y vamos a unir estos puntos. El de línea de pinza y el de línea de cintura. Ahora vamos a dividir en la cintura los 3 centímetros que dejamos para la pinza. Y vamos a marcar 1,5 centímetros a la derecha y 1,5 centímetros a la izquierda. Nuestras pinzas del trasero, como lo vimos cuando trazamos la parte de la espalda, se prolongan hasta la línea de sisa. Las pinzas del delantero las vamos a prolongar hasta la línea de pinza o del largo al punto alto del busto. Pero les recuerdo nuevamente, esas pinzas únicamente las vamos a prolongar hasta línea de pinza cuando vayamos a realizar alguna transformación. Si fuéramos a realizar una transformación, nuestras pinzas quedarían de esta manera hasta la línea de pinza. Mientras no realicemos ninguna transformación, para nuestros trazos básicos, la pinza debe de tener una medida. Como lo vimos en el trazo anterior, ustedes pueden dar como medida para esta pinza 2,5 centímetros abajo de su línea de pinza. O la medida más exacta que estamos aplicando es la mitad del radio de mama. En mi caso, la mitad del radio de mama son 3 centímetros y hasta ahí voy a dejar mi pinza. Si, como les comentaba, ustedes no tienen esa medida porque no tengan a la persona, porque no la hayan sacado, por lo que sea, pueden dejar 2.5 centímetros como medida estándar para cualquier talla. Unimos hasta ese punto y nos queda así. Ahora vamos a dar la medida a nuestra cadera para poder realizar la pinza de largo de cadera. Y lo que va a medir nuestra línea de cadera es 1/4 de contorno de cadera, que en mi caso son 24 centímetros.
Igual que en el trazo anterior, yo tomo como medida la mitad del largo de cadera más 2 centímetros. A mí esa medida me queda perfecta porque no me estoy basando exactamente en una medida estándar, sino en lo que da su largo de cadera. Si una persona es bajita, el largo de cadera va a ser más corto. Si una persona es alta, el largo de cadera va a ser más largo. Para mí es mucho más exacto sacar la mitad del largo de cadera más 2 centímetros. Pero yo les recomiendo de cualquier manera, antes de cerrar sus pinzas ya en tela, verificar muy bien esta medida. Esta pinza logra el efecto de realzar nuestras pompis o de hacer que se vean más abajo. Si la pinza es más corta, las pompis se van a ver más levantadas. Si la pinza es más larga, las pompis se van a ver más abajo. Pero también la barriguita. Si esa pinza está más alta por la parte de enfrente, se nos va a ver más pancita. Si esa pinza está más abajo, disimula la lonjita o la pancita. Por lo que les recomiendo que verifiquen muy bien esa medida cuando ya vayan a realizar su pinza en tela. Yo me voy a basar, igual que en el trazo de la espalda, con la mitad del largo de cadera más 2 centímetros, que en mi caso serían 11 centímetros y medio. Como les comentaba, cuando realizamos el trazo de la espalda, ustedes pueden, tanto en las pinzas de la parte superior como en las pinzas de la cadera, marcarlas de manera curva. Y tanto rectas como curva para la parte superior está bien. Yo sí las prefiero curvas en la parte de la cadera para que aquí que tenemos la pancita, la cadera, las pompis, nos dé un poquito más de holgura y quede mucho más anatómico. Entonces aquí vamos a marcar las pinzas con la parte menos curva de nuestra regla. Volteamos la regla y hacemos lo mismo. Y ahí ya tenemos nuestras pinzas de cadera. Vamos a cerrar ahora nuestro costado de cadera. Igualmente con la parte menos curva de nuestra regla, uniendo el cuarto de contorno de cadera con el cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros. Hasta aquí va nuestro trazo así. Uno de los puntos que yo considero muy importante es la medida de la pinza de costado en nuestro talle delantero. Generalmente se basan en la diferencia de talles entre trasero y delantero. En mi caso la diferencia sería de 3 centímetros. El talle de la espalda mide 40 centímetros, el talle de mi delantero mide 43 centímetros. Si así fuera, la diferencia entonces que a mí me estaría dando son 3 centímetros. Y tendría que aplicar esos 3 centímetros como medida para esta pinza. Lo que querría decir que aquí, en esta pinza, tendría que dividir esos 3 centímetros, 1,5 centímetros hacia la izquierda y 1,5 centímetros hacia la derecha. Pero resulta que a la hora de cortar no nos cuadran los laterales o los costados de nuestros trazos. Quiero que ustedes noten una cosa. La medida del talle, tanto delantero como trasero, es una medida recta. En los dos. No hay curvas, no hay nada, es una medida recta. La medida de nuestros costados no, son líneas inclinadas. Por lo que si yo mido de la línea de sisa a la línea de cintura, aquí me da una medida de 17.7 centímetros. Si tomo esa misma medida de la línea de sisa a la línea de cintura por el costado, me da una medida de 18.4 centímetros. Quiere decir que tengo 7 milímetros de más en el costado. Y es el mismo trazo, es el mismo talle. Y ya me está dando 7 milímetros en el costado. Obviamente esa medida
con la pinza que tenemos en el delantero es una medida mucho mayor. Si nosotros sacáramos la pinza únicamente con la diferencia de talles, todavía vamos a tener una diferencia entre el costado del delantero y el costado del trasero. Y vamos a tener que andar haciendo malabares para igualar esas pinzas. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es medir nuestro costado de la espalda de sisa a cintura y medir también de sisa a cintura nuestro costado delantero. Yo tengo 23.4 centímetros en el costado delantero y 18.4 centímetros en el costado trasero. Mi diferencia es de 5 centímetros. Eso es lo que va a medir el ancho de mi pinza de costado, 5 centímetros. Para trazar mi pinza de costado, como yo tengo muy poco espacio en esta parte, si ustedes tienen más espacio entre la línea de sisa y la línea de pinza, no van a tener problema. Pero si como yo tienen muy angosta esta parte, a la hora de doblar esa pinza va a salir por la línea de sisa y vamos a tener obviamente un excedente de papel. Lo que vamos a hacer para evitar eso es bajar exactamente en línea recta después de la línea de pinza, exactamente a la misma altura, los 5 centímetros que nosotros tenemos para pinza. Y en lugar de marcar nuestra pinza sobre la línea para pinza, la vamos a marcar sobre esta línea, pero hacia abajo. Lo que normalmente haríamos sería dividir sobre la línea de pinza la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Pero podemos hacerlo también de esta manera y queda perfecto. Las pinzas, como ustedes ya verán más adelante, las pueden mandar hacia el ángulo que ustedes quieran. Esta pinza nos queda perfecta dividiéndola de la línea de pinza hacia abajo. De hecho, considero que nos queda mejor que marcándola sobre la misma línea de pinza. Y lo que vamos a hacer es marcar la mitad de esos 5 centímetros de mi pinza en cada punto. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es darle medida a nuestra pinza de costado. Y vamos a hacer lo mismo que en nuestra pinza de enfrente. Si no tienen la medida de radio de mama, le van a dar 2.5 centímetros del punto O del punto alto del busto hacia la derecha, 2 centímetros y medio. Si tienen su medida de radio de mama, vamos a hacer lo mismo y vamos a marcar del punto alto hacia la derecha. Voy a marcar la mitad de radio de mama, que en mi caso son 3 centímetros. Y de este punto que acabamos de marcar hacia donde termina el cuarto de busto más 1,5 centímetros, vamos a tomar la medida. En mi caso son 11 centímetros con 9 milímetros. Eso es lo que va a medir cada línea de mis pinzas. De aquí a aquí 11.9 centímetros. De aquí a aquí 11.9 y de aquí a aquí 11.9. Para que nuestra pinza quede exacta con la misma medida. Si ustedes se fijan, aquí no se altera tanto, es muy poquito. Pero en esta de abajo sí. Ahí ya son 12,5 centímetros. Entonces vamos a marcar 11.9 y me va a llegar hasta aquí. Y los vamos a unir hacia la mitad de radio de mama. Y ahí ya tenemos nuestra pinza de costado. Esta pinza de igual manera, cuando vayamos a hacer transformaciones, se va a prolongar hasta el punto o el centro de nuestro busto. Y nos quedaría así. Pero ahorita únicamente nos vamos a centrar en nuestra pinza de costado. La voy a definir ya con marcador para que la vean perfectamente.
Ahora vamos a recortar así sin cerrar este lado por si nos llegara a faltar papel en esta línea a la hora que doblemos nuestra pinza. Vamos a dejar de aquí hacia afuera 3 centímetros. Esos 3 centímetros los prolongamos hasta la línea de cintura, únicamente por si llegáramos a requerir papel en esta parte. Todo lo demás lo recortamos por sus contornos y aquí sobre esta línea. Vamos a marcar las líneas de nuestra pinza para doblar. No vamos a cortar. Y les tiene que quedar de esta manera. Si se fijan, con esta manera de trazar la pinza, no tenemos excedente de papel en la línea de arriba de la sisa. Una vez que les quede así, como si fuéramos a cerrarla, vamos a marcar así sin desdoblar una línea uniendo el punto de la cintura con la línea de sisa donde marcamos el cuarto de busto más 1,5 centímetros. Justo donde marcamos eso debe de quedar nuestra línea unida con el punto de la cintura. Cuando abrimos, a mí me quedó muy poquito excedente, prácticamente nada. Quienes tengan más busto les puede quedar un poco más de excedente. Ahora, así con su pinza doblada, sin cerrarla, van a verificar que la medida de costado de espalda les dé exacta con su medida de costado delantero, como aquí. Debe de quedar exacto. Y ya verificaron que su pinza quedó exacta. Ahora, ya no las voy a complicar. Podemos desdoblar y marcar las líneas, pero si ustedes recortan sobre la línea que acaban de marcar, una vez que verificaron que es la medida exacta de sus pinzas, si ustedes recortan de esta manera, ya les queda la forma de su pinza. Ustedes se fijan, está más recto hasta aquí y de aquí hacia acá hace otra forma la pinza. Ya verificaron que los costados son exactos. Ahora vamos a verificar que igualmente los hombros nos queden del mismo tamaño. Y ahora vamos a verificar nuestros costados de la cadera. Ahí generalmente nos queda un excedente que debemos de acomodar, porque la línea de los lados la hacemos curva y esta línea está recta. De aquí a aquí me da 7 milímetros de más. ¿Qué vamos a hacer? Esos 7 milímetros ponemos la marquita y desvanecemos hacia la línea de contorno de cadera, sin que se note. Debe de quedar perfectamente desvanecido, de manera que prácticamente no se note. Con este mismo igualan el delantero, únicamente checan que quede bien desvanecido. Y así queda nuestro patrón básico delantero para dama. Como ustedes notaron, trazamos sin marcar números, sin marcar letras, y así quedaron sus trazos, tanto delantero como trasero, para patrones básicos de dama. Practíquenlos porque estos trazos serán totalmente necesarios para poder realizar el trazo de nuestra manga básica. Este trazo lo veremos en el siguiente video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.